En este mundo, lo único que nos debería de apasionar es agradar el corazón de Dios. Y yo no sé si te has puesto a pensar cómo será que podemos alegrar el corazón de Dios, cómo agradar a Dios, porque es importante agradar a Dios. Tal vez nunca has pensado que Dios te está viendo. Tal vez nunca lo habías meditado. Sí, tal vez lo habías pensado, pero no lo habías meditado. Dios me está viendo. ¿Y qué pensará Dios de mí? La palabra dice en Timoteo que Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Si Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, quiere decir que ellos hablan de nosotros, conversan de nosotros. Tal vez esto te parece muy raro, porque nunca lo habías pensado, pero la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, es verdad. ¿Cómo será que podemos alegrar el corazón de Dios? Yo quiero hablarte de una mujer en este momento que alegró el corazón de Dios. Ella lo hizo, y si ella lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Quiero que vayas a tu palabra al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 37 y el 38. Este tema tan hermoso que quiero que charlemos, que lo medites, se llama Anhelando su presencia. ¿Quién anhela la presencia de Dios? ¿Quién camina por este mundo diciendo, yo quiero sentir la presencia de Dios? Yo quiero conocer a Cristo tal cual es. Quiero saber lo que Cristo pensaba. Quiero saber lo que hacía cuando estaba en esta tierra. Quiero saber la parte humana de Cristo. ¿Quién camina pensando en esto? Anhelando su presencia. Analicemos a Ana, una mujer del Nuevo Testamento que pasaba anhelando la presencia de Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38. Dice así: también estaba allí una mujer llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Recuerda que Jacob, que se llamó luego Israel, porque Dios le cambia el nombre, tuvo 12 hijos. Y esas 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel, formaron el pueblo de Israel. Dentro de esas tribus estaba la tribu de Aser. Ana venía de esa tribu. Se casó siendo muy joven, dice, y había vivido con su marido 7 años. Hacía 84 años que se había quedado viuda, dice la palabra. Nunca salía del templo, sino que servía de día y de noche al Señor con ayunos y oraciones. Qué dichosa Ana, ¿verdad? Que tenía esta capacidad. Sigue diciendo la palabra. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús, que en ese momento era niño, a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Vamos a analizar el contexto. Resulta que María y José, si lees este capítulo 2, todo el capítulo, te das cuenta de que María y José habían traído a Jesús a presentarlo al templo. Habían dos personajes importantes, un hombre llamado Simeón, que estaba muy anciano y estaba esperando que trajeran a Jesús, porque se le había dicho que en el momento que conociera al niño, luego él iba a morir. Y Simeón le profetiza a María y le dice a María lo que va a sufrir a causa de este niño. Le dice que será como una espada que va a atravesar su corazón. ¡Qué dolor! Y María se queda meditando en esto. Y nota que al niño lo trajeron a presentar al templo, después de que María se había purificado. O sea, María estaba en la cuarentena. Y lo traen a presentar. Simeón profetiza, sabe que sus días están por terminar. Pero ahí está Ana, esta anciana, que se había casado joven, tenía 84 años, dice la palabra, de estar viuda, y pasaba en el templo noche y día con ayunos y oraciones. Y en el momento que trajeron a presentar a Jesús,
que lo iban a presentar en el templo los sacerdotes del pueblo de Israel, dice que en ese mismo momento Ana le comenzó a dar gracias a Dios, porque no se estaba perdiendo ese momento sublime, importante, la presentación de un niño. Y ese niño era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y dice que comenzó a dar gracias y empezó a hablarle a la gente del niño. Empezó a predicar al niño. Y a todos aquellos que estaban esperando la salvación en el pueblo de Israel, Ana les empezó a predicar. Veamos las características de una anciana, de una mujer de edad avanzada, de una mujer anciana y de una viuda. ¿Qué características tiene una anciana? Tal vez puedes estar diciendo algunas de ellas. Yo no te voy a escuchar, pero ponte a pensar las características de una anciana. Yo te voy a decir las que yo escribí. Todo le duele. Ay, le duele aquí, le duele un brazo, le duele una rodilla, le duele el hombro, le duele la cabeza. Todo le duele. Por lo general, una anciana siempre está cansada. Yo tengo 62 años y yo siento que mi cuerpo ya no es el mismo. Ya hay muchas cosas que yo hacía antes que ahora ya no puedo hacer. Ahora imagínate, Ana, que tenía 84 años de ser viuda, estuvo 7 casada, esto suma 91 años. Y no dice la escritura a qué edad se casó. Ana tenía que pasar los 110 años. Una anciana camina encorvada. Una anciana necesita cuidado, que la cuiden. Yo cuando veo personas muy mayores en la calle, allá en San José, la ciudad de Costa Rica, y yo digo, ¿cómo esta persona tan mayor anda solita o anda solito? Un hombre anciano también ya no es el mismo. A una mujer de edad avanzada, a una anciana, le cuesta mucho ya agacharse. Hay que juntarle todo. Camina lento, come lento y come comidas blandas. Y empiezan los desgastes de los cartílagos, que en la columna, que en las rodillas, que en los hombros. Y por lo general, casi que todo se le olvida. Hay cosas que no las recuerda. La audición le empieza a fallar y la vista también. Pues esta mujer que tenía 84 años de estar viuda, 7 que estuvo casada, 91 años, y no dice a qué edad se casó. Quiere decir que Ana tenía más o andaba por los 110 años, pero estaba en el templo día y noche, y a esa edad, dice el verso 37, hacía ayunos y pasaba orando. No solo eso, predicaba a Jesús. Ella anunciaba a Jesús, o sea, ella anunciaba la salvación que Jesús iba a traer. Ana era agradecida, porque una persona agradecida pasa anhelando la presencia de Dios, pasa buscando esa presencia, pasa al tanto de Dios, pensando en Dios, escudriñando su palabra, orando, porque la oración es comunicación con Dios y es una buena comunicación con Dios. Eso es la oración. Así es que ella tenía que estar muy agradecida por esa salvación. Anhelar la presencia de Dios significa ser agradecido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tener un corazón agradecido y todos los días decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo sé que ese sacrificio fue muy doloroso en esa cruz. Perdona mis pecados. Yo reconozco que tú moriste por mí en esa cruz, derramaste hasta la última gota de sangre y yo te he fallado, pero perdóname. Anhelar la presencia de Dios significa ser disciplinado en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, ayunos, lectura de la palabra. Eso significa anhelar la presencia de Dios, tener esta disciplina, todos los días sacar el ratito para estar con Dios. Ahora tal vez estás pensando, bueno, ella tiene tiempo porque ya está mayor, está pensionada. Vieras que desde que yo trabajaba y trabajaba bastante, yo buscaba la presencia de Dios. Hay que sacar un rato en la madrugada, un rato bien temprano en la mañana o un rato bien tarde en la noche, pero buscar esa presencia. Anhelar la presencia es servir a nuestro Señor con toda pasión y todo nuestro ser. Descubrir el ministerio que Él ha confirmado en nuestra vida. Son 5 ministerios: profetas,
evangelistas, maestros, pastores, apóstoles. También hay espíritus de Jehová, 7 espíritus de Jehová en Isaías 11:2, que nosotros debemos de anhelar, y debemos de anhelar los dones que el Espíritu Santo nos da. Eso es estar agradecidos con Dios. Eso es anhelar la presencia de nuestro Señor. Cuando anhelamos la presencia de Dios, estamos constantemente en sus asuntos. Entonces no nos perdemos lo bueno que ocurre cuando nosotros buscamos su presencia, cuando el Espíritu Santo fluye en nuestra vida, porque recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En esta ocasión, donde estaba Ana en el templo, trajeron a presentar al Salvador del mundo. Sus papás en ese momento terrenales, José y María, trajeron aquí a este templo de Jerusalén a presentar al niño. Y Ana no se lo perdió, sino que le daba gracias a Dios de lo que ella, de ese evento tan importante que ella estaba presenciando. Y cuando Simeón empezó a profetizarle a su mamá, a María, y a profetizar sobre el niño, léelo y verás qué bello. Ana le daba gracias a Dios porque no se había perdido esto tan hermoso. De cuántas cosas nos perdemos cuando nos dejamos de congregar. A veces nos dejamos de congregar por algo importante, porque tenemos que tener una salida, no sé, porque estamos enfermos, porque algo se presentó. Sí, y eso no es pecado. Pero si decimos, qué pereza, hoy no me voy a congregar, qué aburrido, hoy me voy a quedar en la casa, ay, mejor vámonos a pasear. Y de cuánto fluir del Espíritu Santo nos estaremos perdiendo. Por eso en la palabra dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. En esta ocasión trajeron al niño a presentarlo en el templo, al Salvador del mundo. Entonces ella le da gracias a Dios porque ella no se lo perdió. Ella no se volvió a casar. No dice la palabra que tuvo algún novio, porque ella entregó su vida total al servicio de Dios. Se negó a todo esto por estar en el templo anhelando la presencia de Dios, y fue testigo de un evento sublime. Presentaron en ese templo al Salvador del mundo, en el templo de Jerusalén. No le pongas otros nombres, porque fue en el templo de Jerusalén y fueron los sacerdotes hebreos, judíos del pueblo de Israel. Cuando te arrastra el afán del mundo, tantos afanes en este mundo y más en este tiempo, que la gente está pensando en regalos o qué me van a regalar, en qué voy a gastar la plata, cómo la voy a gastar, voy a comprar pedacitos de lotería, ya se jugó el gordo y no pegaste nada, y entonces estás con aquel dolor en tu corazón y estás afanado en este mundo. Cuando entramos en esos afanes del mundo que no son importantes, nos olvidamos de anhelar la presencia de Dios. O si no, las novelas, las amigas que a veces se reúnen para hablar 4 cosas que no son edificantes, y se pasó el día y no hubo tiempo para anhelar la presencia de Dios, ni hubo tiempo para irme a postrar en su presencia, adorarlo, alabarlo, decirle cosas hermosas. No, se pasó y no hubo tiempo para esto. Quitemos la atención de nosotros mismos. Es un consejo que te doy en este momento. Quitemos la atención de nosotros mismos y pongamos la atención a quien nos anhela celosamente, porque Santiago 4:5 dice que el Señor nos anhela celosamente, nos anhela. ¿Qué es lo que Él anhela? Que nosotros lleguemos a comunicarnos con Él, que nosotros entremos a su presencia, que nosotros levantemos nuestras manos en señal de rendición, porque levantar las manos es: Señor, yo me rindo a ti, mi vida te pertenece, yo elegí por ti, no quiero otro Dios. No quiero otro dueño. El único Dios que quiero eres tú. Yo quiero anhelar tu presencia. Pero cuando nosotros ponemos la atención en los afanes de este mundo, nos olvidamos de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno en amor.
Ellos nos aman y nos anhelan. El Padre nos ha anhelado de tal forma que dio todo lo que tenía. Dice la palabra que el Señor dio a su unigénito Hijo. Al único Hijo lo dio por usted y por mí. Romanos 8:32 dice que el Señor no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a entregarlo todo. Ana entregó su vida para anhelar su presencia y servirlo. El Señor lo entregó todo para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Ana entregó su vida al Señor. Sacrificó su vida, no se volvió a casar por tener la salvación y la vida eterna. El Padre entregó a su Hijo y no lo escatimó. Ana entregó su vida. ¿Qué vas a entregar tú? ¿Qué voy a entregar yo? ¿Qué tenemos que entregar? ¿Un marido al que idolatramos? ¿Un círculo vicioso en el que hemos entrado y no hemos podido salir? ¿Un hijo que anda en drogas y te está haciendo la vida imposible y no sabes cómo soltarlo ni dejarlo ir? Un esposo que te pega, que te humilla, que te trata mal y no lo has podido soltar y todavía estás allí. O una esposa que te maltrata, que te ha sido hasta infiel y no la has podido soltar y todavía estás allí. Tu autoestima está herida, está tan herida que no te has podido levantar. ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿El alcohol? ¿La droga? ¿El cigarro? ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que no te deja anhelar la presencia de Dios? ¿Sabes? Una congregación es un hospital. Allí vamos los que hemos pecado, los que nos hemos sentido mal, los que hemos estado quebrados en este mundo. Y vamos al hospital de Dios, que es la congregación donde el Señor, su presencia en esa congregación, sana y liberta y nos da vida eterna. ¿Qué es lo que te obstaculiza y no te deja llegar a anhelar la presencia de Dios? Los frutos de la carne, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la envidia, la mentira, la hipocresía. Todo esto son obras de la carne, frutos de la carne que a veces obstaculizan que nosotros anhelemos la presencia de Dios. Las riquezas, el afán por las riquezas, querer ser rico, meterse en negocios hasta deshonestos o eres adicto a los negocios con tal de hacer mucho dinero y te olvidas de anhelar la presencia de Dios. Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué te parece si empezamos a anhelar esa presencia con pasión y dejamos a un lado los afanes de este mundo? Vivimos en este mundo, claro que sí. Tenemos que preocuparnos por este mundo, claro que sí, por nuestra vida en este mundo. Pero sabes, Dios tiene cuidado de nosotros y Él nunca nos abandona. El que anhela su presencia tiene los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5:22. Frutos del Espíritu como la fe, de creer que Dios resuelve nuestra vida. La paz, que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La bondad, la benignidad. Todos los frutos traen paz a nuestra vida, refrigerio a nuestra vida. Oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, Señor, disponerme en este momento, Señor, a anhelar tu presencia. Si nunca la había anhelado, ese es el momento de preocuparme y empezar a anhelar tu presencia. Este es el momento de decir, qué raro, yo nunca había anhelado sentir la presencia de Dios.
Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes. Entrego mis pecados, me arrepiento por cada uno de ellos. Dispongo mi corazón para ti. Quiero que entres a mi corazón, que vivas en él como un rey, como el rey que tú eres en mi vida. Yo elijo por ti, Señor. Confieso con mi boca que moriste en la cruz del Calvario, que derramaste hasta la última gota de sangre por mí. Al tercer día, el Espíritu Santo te levantó entre los muertos y hoy estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí. Yo quiero anhelar tu presencia, conocerte a través de la palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Busca quien te disipule. Sabes, hay mucha gente que te puede enseñar la palabra del Señor. Si vives en Nandayure, Oasis de Esperanza Nandayure, tiene gente capacitada para discipularte en la palabra. Pero donde vivas, debe haber lugares donde la gente puede capacitarte en la palabra de Dios. Ora, pídeselo al Señor, que el Señor te va a poner en el mejor camino, su camino. Dios te bendiga y guarde, y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén y amén.